Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch Class. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma alemán. Gracias por la esperita. Vamos a arrancar este día, ¿verdad? Que es, digamos, el último día de esta semana con el versículo de esta semana que se encontraba, claro, en lo que era el libro de Mateus. Y hoy nos tocaba estar hablando acerca del versículo 67. Mateus 67, el cual pues lo vimos al principio de la semana, ¿verdad? Decíamos que este verso va de la idea de nach Ehrenfrüchten, nach Ehrenfrüchten, sería como decir por su fruto. Bueno, voy a dejar esta parte hasta acá y vamos a continuar hablando acerca del tema de las consonantes en idioma Deutsch. Ayer veíamos la letra D, la C, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar un poco acerca de la D, la F y la G. En el caso de la D, pasa algo similar a la consonante B, a la consonante B. Y es que cuando la encontramos al principio de las palabras o en la primera parte de una sílaba, la vamos a pronunciar cual D del español. Y aquí tenemos un ejemplo con esta palabra, ¿verdad? Como decir como dom. Entonces va a sonar como D, no tendría mayor complicación. Sin embargo, al igual que la al igual que la B, la D o da, la letra D, cuando esté al final de las palabras, se va a cambiar por su par correspondiente en el alfabeto fonético internacional, su par sordo, que es la letra T, es decir, la letra T. Y esto ya lo hemos visto en algunas palabras, ¿verdad? Que hemos tocado con anterioridad, en donde vemos que termina escrita una letra D, pero se pronuncia con T. El ejemplo que tenemos aquí en la página vendría siendo Mund, Mund. Am, pero podemos ver algo otras palabras, ¿verdad? En donde ocurre un comportamiento similar. Em, no se nos olvide que estos cambios en términos de los sonidos o de las letras, digamos que cambia una letra por otra o el sonido de una letra por otra, tiene que ver con su paridad o la pareja que corresponde en el alfabeto fonético internacional. Es decir, no es un cambio que se diga así antojadizo, sino que tiene su trasfondo en que, por ejemplo, la y la ba, la y la b, P y B son pares. Y en este caso, T y D son pares. Es decir, estas consonantes, de acuerdo a los lingüistas, por ejemplo, la T y la D, se conocen con el nombre de consonantes alveolares oclusivas. Esa es la alveolar oclusiva sorda, la T, y esta es la alveolar oclusiva sonora, es la D, es la D. Entonces, las dos coinciden en que tienen la misma posición en la cual se articulan y la misma forma de articulación o manera de articulación. Entonces, ahí es donde se da el cambio, ¿verdad? En estos sonidos. Ya vimos en el Deutsch, la vibrante se cambia por la silbante, la vibrante se cambia por la silbante. Bueno, entonces eso es lo que estaría pasando en el caso de la consonante de cuando esté al final de las palabras. Y quizás una de las palabras que más vamos a recordar, sobre todo porque es una palabra que se escribe igual en el inglés. Vean. En inglés pronunciamos esto como land para referirse a la tierra. Sin embargo, en idioma Deutsch se pronuncia como Land, Land, con letra T al final. De hecho, el nombre en alemán de Alemania es Deutschland, Deutschland, pero se escribe con D, se pronuncia con una letra T. Así que esa es la regla que vamos a tomar en cuenta en estos sonidos. Muy importante, puesto que si ubicamos en la tablita las que hemos visto hasta el momento, esos dos pares son oclusivos. Y en los dos pares oclusivos es donde se da el cambio entre una consonante y la otra, al momento de estar al final de las palabras. Luego tenemos la fa, la F, la fa o la afa. En el caso de la F, pues no hay mayor complicación,
ya que la usaríamos igual que en el español, pronunciándola como F. No hay regla que vaya a tocar la F, siempre va a sonar como F. Ahí tendríamos el ejemplo con esta palabra que sería fest. No hay mayor complicación. Ahora vamos a hablar de la G. Y la G sí tiene varias situaciones, ¿verdad? Y es de esas que hay que ponerle atención. Si se fijaron en ese bloque, la C fue la que derivó en varias reglas. Ahora le toca a la G derivarse en varias reglas. Cuando está al principio de las palabras, pues va a sonar como la G del español. Vea, entonces tenemos acá un ejemplo como grun, sonando como G, como el sonido de ga, ge, gi, go, gu. En este caso sería gru, grun. Bueno, ya de allí vienen las situaciones en las que hay que tener cuidado. Y es que si termina al final, miren, si va al final, se cambia por una K. Entonces, aquí se nos dice que esta palabra va a sonar como Ausflug. Ausflug. Termina en G, pero se cambia por K. Este cambio es similar a las reglas que acabamos de estar viendo para la letra B y para la letra D. Y de hecho, si las ubicamos, miren, esto es bien curioso y es que ya vimos estas que se intercambian, ya vimos esta que se intercambia, ¿verdad? La D por la T y ahora toca intercambiar la G por la K. Nótese que en todas estas donde estamos hablando que hay intercambios de sonido pertenecen a las consonantes en inglés, el término es plosive, pero eso se traduce como oclusivo. Entonces, esto es oclusivo y esto es oclusivo. En este caso, es un sonido que se produce, digamos, en la zona velar, es decir, viene del velo. El velo en nuestro aparato fonador es ese huequito, ¿verdad? Que queda entre la nariz y el que baja, digamos, de nuestra nariz y llega a lo que sería nuestra garganta. Eh, en la zona velar, pues lo que hacemos es como, se llama velo porque actúa precisamente como algo que se abre y se cierra. Entonces, cuando hacemos la la G, hacemos un sonido sonoro, es decir, vibrante. Por otro lado, cuando venimos y hacemos lo que vendría siendo la letra, la K, es el mismo sonido, ¿verdad? Nada más que sin vibración. Es decir, es un sonido velar oclusivo sordo. Y esta es la velar oclusiva sonora. Son los nombres, digamos, que suelen darle en la parte lingüística a cada uno de estos sonidos. Entonces, regresando a nuestra página, ¿verdad? Tendríamos acá que, pues, esta reglita es casi igual que las anteriores. O sea, la D se cambia por la P al final. La D se cambia por la T y la G se cambia por la K. Esto ocurre cuando las consonantes vibrantes oclusivas aparecen al final de las palabras en Dutch. Se cambia por su par, que es el par sordo o no vibrante. Ahora, nos dice que hay otra situación. Algunas veces tenemos el sonido IG y que se pronuncia, nos dicen como una IJ, pero en otras veces se pronuncia como IK. Y tenemos este ejemplo. Eh, Aquí está como con K. Wenig, wenig, Bueno, vamos a irlo a buscar esta palabrita, ¿verdad? En Wiktionary, ya que nos están advirtiendo que hay así como diferencias entre una y otra. Vamos a ver qué pronunciaciones nos aparecen por acá. Vaya. Nótese que en la pronunciación que está aquí, ni por cerca es ninguna de las que nos están diciendo acá. O sea, aquí nos dicen IJ y K. wenig, De hecho, el que estamos escuchando aquí es con K. wenig, Es claro que es con la K. Pero la que nos aparece de acuerdo a Wiktionary es ese símbolo que hemos dicho, mire, es la cedila, pero no es como se usa en otros idiomas. En el caso de esta cedila que viene del alfabeto fonético internacional, el símbolo
¿verdad? Nos representa un sonido que está en medio de una CH y una SH. Ya, allá, ya, allá, Es como más largo, incluso diría yo, que la SH normal, porque la SH normal es esta. ya, allá, ya, allá. Bien, entonces, ese es el sonido original de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Vamos a escuchar las versiones que se encuentran acá. Finish, finish, finish. Recordando un poco, cuando vemos esta E con los dos, bueno, con con esos dos triangulitos, hemos dicho que eso nos representa un sonido largo. Entonces, que en este caso, esta se lee como que fuera una I del inglés, ¿verdad? Como I. Finish, Y escuchen que lo están haciendo con este sonido, con el sonido sh, sh. finish, finish. Igualmente, ¿verdad? Lo están haciendo con este sonido. Y este, que sería el acento austriaco, Vini, 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 nótese cómo acá están haciéndolo con una K. Está claro el sonido de la K al final. vini, Finish, Creo que ya les había adelantado que la página de Alemán Sencillo siento yo que está más enfocado en un alemán, digamos, de la zona sur de Alemania, en donde está cerca Austria, perdón, donde está cerca a lo que vendría siendo Suiza. Eh, entonces, por eso casi siempre aquí vamos a escuchar mucho más el acento, digamos, sureño que el acento central o del norte. Eh, si lo vemos así, todas esas palabras que habíamos visto hasta el momento no habría mayor diferencia, pero esa ya es de las palabras que hacen la diferencia entre un acento y otro. Entonces, en esta yo diría que sí podríamos hacer una observación, y es que para comenzar no se dice con W. Vea, eso es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Siempre si, bueno, quiero ver, no me recuerdo si aquí aparece, tiene que estar la W, pero ya al final, mire, aquí nos dice, vea, la W es una V y todavía nos dicen que es fricativa, vea, o una V del inglés, o sea, creo que aquí quizás se les escapó este detalle, porque si está abajo, deberían de habernos dicho acá. O sea, no debieron de haber escrito esto con W, sino que aquí lo correcto era escribir con V, porque ese es el sonido que se hace para la W en el alemán cuando está al principio de las palabras. En ese caso, yo preferiría usar el sonido I, porque ya he dicho que cuando vemos la E, solemos quererla leer como Benich, algo así, porque vemos la E y no interpretamos esos puntitos que están a un lado, que nos dicen que es un sonido largo. Entonces, si yo lo fuera a transliterar al español, yo diría, mire, usemos la V, usemos la I, la N al final una I, ¿verdad? Porque la I corta, pues ni modo, tenemos que hacerla como I del español. Y aquí yo diría, haga una SH, ¿verdad? Entonces, Danish se va a escuchar más al acento, digamos, del alemán más común o de la zona central y zona norte. wenig, ¿Sí? wenig, Tenemos el sonido de la K, pero aquí, miren, escuchamos el sonido, digamos, más frecuente. finish, 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 finish. Bueno, esa sería quizás una observación que haríamos en este caso. Vea, ahora, lo que sí creo que yo que no comparto mucho es esto de la IJ. Creo que no es el sonido más aproximado para este caso, porque fíjense que aquí la IJ nos están queriendo decir que la IJ es como el sonido de la cedila, eso es lo que nos están queriendo decir, que es como este. Pero la verdad es que este sonido es más parecido al sonido de una SH. Bueno, veamos la última de este bloque. Dice que la NG, es decir, cuando hay terminación NG, se puede pronunciar como NK, vea, o como NG. Veamos la que está aquí. Miren, aquí sí le hicieron, vea, aquí sí le hicieron con V.
Es lo que les decía aquí, creo que se les escapó ver el detalle, aquí está correcto, tiene que ser con la V. Wohnung, Wohnung, Bueno, aquí está con el sonido NG. Vamos a buscar esa palabra nada más para comprobar lo que nos están diciendo en la página y ver qué sonido es el que se encuentra acá. Aquí nos dice que esto es con, bueno, no es la NG de hecho, aunque para nosotros la vemos como que fuera la NG, en el inglés se usa la terminación ING. Es lo mismo del inglés, pero en Deutsch sí este símbolo que parece una N se utiliza mucho el sonido. A diferencia de en el inglés, hoy en día, por ejemplo, es común que en la terminación de la ING se nos diga en inglés que se haga como una N y se omita el sonido de la de la parte de la G, porque en realidad la NG es como unir la N con la G en un mismo sonido y resulta este sonido. Este sonido es el sonido velar nasal sonoro, así se le llama a este sonido de la NG. eh, Proviene del velo, es donde se encuentra el sonido de la G, pero además lleva el componente, o mejor dicho, la manera de articularse es nasalmente. Vea, todos los sonidos nasales, recuerden que se agrupan o se derivan de la N y la M. ja, 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 ja. Bien, ahí tendríamos entonces ese sonido NG y es el que se nos está sugiriendo hacer acá. Es el sonido original. No nos aparece acá sonido, digamos, alterno. Wohnung, Wohnung, Wohnung. Entonces, pues podríamos quedarnos con eso. Lo de la NK volvería a ser más el acento, repito, de la zona sur de Alemania, de la zona esa que colinda con Suiza y con Austria. Vea que podríamos escuchar eso como Bunuk en vez de Bunug. Bien, ahí estaríamos entonces con este bloque y voy a terminar con la H. Vamos a ver la H, esto lo hemos dicho muchas veces, a la H que suena como una J se le llama H aspirada. Aquí se nos hace la referencia al hello del inglés y pues para transliterar al español se nos dice, mira, hágala como J, pero nótese lo que está acá. Miren, J, J. Aquí es donde el español comienza a limitarse para representar muchos sonidos, porque realmente lo que aquí nos están queriendo decir es que esto suena como J, pero realmente esta va a ser el sonido de la cedila del alfabeto fonético internacional, que sonaría más a una SH. Hoch, Bien, entonces, si vamos a encontrarnos con esta palabra y vamos a ver su sonido exacto, digamos, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, vamos a encontrar este es con la X, perdón, le dije la cedila, pero es con el sonido de la ugh. Este sí, este sonido sí se parece al de la J, ahí sí estaríamos bien. Bien, hoch, hoch. U, ¿qué sería ese de acá? Ja, ach, ja, Porque que no es una ja, X como la ach, conocemos ja. nosotros, sino que es un sonido que es ugh. Entonces sí, aquí sí diríamos, bueno, sí, es correcto, ¿verdad? Utilizar quizás, aquí sí, usar la J, sí le pega más a este sonido de acá que este de la J a este de aquí. Entonces, aquí no hay para dónde, vea. Usaríamos la J para representar el sonido de la H y la J para representar el sonido de esta otra consonante. Em, bueno, entonces eso sería lo normal. Vea. En otras palabras, aquí sí se vale eso que usamos nosotros en el español, en Latinoamérica, solemos decir las cosas con J cuando llevan H. Y eso mismo es lo que tendríamos que aplicar para el idioma Dutch. Eh, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Porque hay otros casos en los que sí no lo utilizamos. La H, dice, a veces no se pronuncia. Y aquí tenemos un ejemplo. En ese caso, Historisch,
Bueno, la terminación SSH, ya hemos dicho que se pronuncia como SSH. Entonces, nótese cómo no dicen his, sino que dicen his storage, desde la I, omitiendo el sonido de la H. En algunos casos, pues se va a omitir ese sonido también. Algunas palabras lo llevan, otros no. Ahí ya es de aprendernos las palabras. Y la última es que la H después de una vocal no se pronuncia y hace que la vocal se vuelva larga. Esa sí va a ser interesante irla a buscar acá. Vamos a ponerle aquí esa palabrita y luego vamos a hacer la práctica con los sonidos como visual. Bien, aquí nos están diciendo, bueno, de hecho aquí el sonido, ¿verdad? Ya hemos dicho que este sonido existe, pero que casi no se escucha. Es una H como el sonido de la H muy suave. Ahnung, Ahnung, Entonces, ¿qué está haciendo acá por nosotros la H? Nos está diciendo, mire, no sueno, pero esta va a tener un sonido largo. Bien, Anun, Anun. Bueno, vamos a practicar entonces desde la letra D, desde Dom, Mund, Fest, Gun, Asflug, Finish, Uno, Och, Historisch, Anum. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a leer el día de ahora para practicar con este vocabulario. Adelante, Alison, ¿le escuchamos? Bin ich, eh, Desde la D, desde la DOM, perdón, sí, sí. dann, Mond, Fest, Grund, Usflug, Wenig, eh, Bunung, Judge, historisch, unknown, y hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahí. Janka, Yut. Miguel, sería su turno para practicar. Dom, Mund, Fest, Count, Ausdruck, Panik, Panem, Teich, Historisch, Anders, Rojets. Good, muy bien, gracias, Miguel. Bueno, entonces hemos practicado los sonidos de la D a la H el día de ahora, viendo algunas de sus reglas y pronunciación. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora. Gracias por la esperita, van a disculpar, pero el tráfico este día como que se complica un poco más, ¿verdad? Y cuesta un poco llegar. Pero ya cubrimos un poco más de este tema y vamos a seguir la semana que entra. Nos despedimos el día de ahora. Que pasen feliz fin de semana. Auf Wiedersehen. Abbitte. Danke.